Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marisabel, Iván Andrés, Rafaela. Buenos días. Gracias, buen día. Valentina. Y buenos días a los oyentes. Buenos días, Marisabel. Buen día, muchas gracias. Formidable estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo información. Algunos pueden retomar los programas a través de YouTube, Radio Zipa Estéreo, están montados allí, y los pondremos también en el canal Emanciparte. Siempre los estamos poniendo un poco retrasaditos, pero vamos actualizándolos poco a poco. Hoy les traemos un tema y es el asunto de el sufrir o el sufricierto. O sufrimiento. Sí, sufricierto. El sufricierto. Verdad. De padres, de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hablamos de síntomas colectivos porque son en conexión, ¿cierto? Los hijos de la humanidad estamos sintiendo actualmente la pesadez de lo que significa la densidad de la tercera dimensión. ¿Cómo es eso de la densidad de la tercera dimensión? La situación justo de venir aquí a encarnar para vivirnos en una geometría bastante densa, dura, compleja. Imagínense ustedes la maravilla. No me lo digas así como en términos trágicos. No, sino pues que los términos son los que se mencionan y se dice siempre. Imagínense ustedes que son 33 vórtices de energía que comporta el ser humano. 33 vórtices de energía. Hablamos de 7 chakras, ¿cierto? Pero esos son los fundamentales, en realidad son 33. Y en esa combinación del 3 y el 3, pues hablaríamos de las variaciones y las múltiples posibilidades que nos da los nódulos luminosos o los nódulos de la conciencia, ¿cierto? A ver, digámoslo en otros términos, la tercera dimensión es para vivir las 33 posibilidades que nos da la combinación de la conciencia, de las diferentes conciencias, ¿cierto? Entonces es como si la densidad fuera un invento de la conciencia para vivirse con mayor emotividad, con mayor provocar ser mayor fuego, vivir con más fuerza, con más a ver, es que en la... Sí, con menos trágicos, con menos problemáticas y hacer conciencia de que eso es una posibilidad. Exacto. Aún así, esa tercera dimensión, como dice Fernando, nos invita a vivir en esas fluctuaciones y estamos dentro del fuego y el agua siendo la emoción y el fuego lo que nos invita a entrar en ese baile, en esa danza de poder comprender tantas fluctuaciones. Y es lo bonito, Fernando, yo aquí ya te dejo para que tú continúes. Y es lo bonito porque muchas veces cuando empezamos en el despertar espiritual nos preguntamos por qué tan duro ese despertar. Y yo he dicho, bueno, será porque ya escuchamos más. Yo creo que no es que sea duro el despertar, sino que más bien le ponemos drama a la existencia, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras vivir ese drama ha sido parte del proceso evolutivo de la humanidad, de la conciencia, y en ese drama es que fuimos aprendiendo caminos de entender de que no tenemos que vivirlo con la intensidad que lo hemos vivido por eones, entiéndase eones como millones de años, ¿cierto?
miles de millones quiero decir, sino vivirlo con mayor suavidad, con mayor fluidez, conectando con otras formas de la conciencia que nos permitan elevar esa frecuencia densa a una frecuencia más sutil. Decimos entonces que en la séptima dimensión todo es alegría, pero nunca pasa nada. En la sexta dimensión todo es, dijéramos, recorridos a través de las diferentes líneas del tiempo, ¿cierto? Recorriendo y recogiendo las líneas del tiempo que han permitido la derivación o la conjugación de la sincronía actual. Es decir, cómo se produjo el hecho de que llegáramos aquí. Entonces, en la sexta dimensión nos vamos a hacer balances de cómo y por qué, cómo evolucionó el micrófono, cómo evolucionó la madera, cómo evolucionó María Isabel, entonces ahí nos encontraríamos con todas las líneas del tiempo que dan origen a esta sinergia, ¿cierto? A esta integración de fuerzas. Miren ustedes el nódulo que estamos produciendo aquí. O sea, las líneas del tiempo son todas las líneas que ahora nos permiten emitir en la frecuencia sonora para múltiples públicos, ya sea de la actualidad o del futuro, esta experiencia de integrar en conciencia. Si nos damos cuenta entonces, ya en la quinta dimensión, pues todo es luz, todo es luminiscencia. ¿Qué es la luminiscencia? La claridad. Todo aparece. Ah, sí, está pasando, sí, ya. No todo pasa. Sí, todo es sincrónico, todo es perfecto. Pero entonces, aquí hablamos de esto de las dimensiones para que nos enteremos de que nosotros somos seres multidimensionales, por favor. No estamos diciendo que esto sea de unos seres extraordinarios, arcángeles, ángeles o querubines, no. Estamos diciendo de que nosotros somos la convergencia de esos factores multiconvergentes que ahora dan origen a esos nódulos de lo que significa la sincronía de nuestra existencia. En ese sentido, entonces, no hay el orden que nosotros hemos puesto en las cosas, que la octava dimensión es más elevada, no. Nosotros vibramos en la octava dimensión cuando creamos vida, cuando dijimos en la octava dimensión es donde somos creadores, donde nos reconocemos como seres que movemos realidad, y es ahí donde la conciencia vibra más elevado en el sentido de la posibilidad de integrar elementos, ¿cierto? De hacer y generar sincronías para el universo. Yo no sé, pues a mí me está resonando algo y es, porque sí, cuando hablamos de dimensiones que pensamos que nos vamos a ir para otro lado, y sucede que cuando hablamos, y Fernando habla de la vibración, a mí me llega algo. Es decir, ahorita yo decía, cuando nos llega información, muchas veces sentimos que esto nos duele más. Aún así es comprender que en esta tercera la gente no ve como el imposible, desde lo negativo, esto no va a cambiar, esto está mal. Cuando empezamos a vibrar, empezamos a subir nuestra vibración, esa información nos llega a comprender, nos da la comprensión de cambios en nosotros, que hay posibilidades, que creamos posibilidades, y cuando creamos, como cuando nos creamos una posibilidad de sembrar, de plantar en el otro, de plantar en nuestro corazón, estamos creando. Cuando plantamos nuevas posibilidades de hacer cosas,
más recreativas, de información, o sea, la información es la luz. Ya cuando entramos en esa luz estamos vibrando en una quinta y entramos en la alegría, estamos como vibrando en esa dimensión porque ya nos gustamos las cosas sencillas de la vida. Estamos en cosas pues como muy densas, pero le sacamos el ratico para gozarnos el árbol, para celebrar a la luna, para celebrar al sol, para gozarnos el río, nadar en él. Entonces empezamos a vibrar y es lo bonito porque es comprender de que en esas cosas tan sencillas nuestra vibración sube y ya lo otro que está tan denso sigue estando ahí, pero ya nosotros lo vamos como fluctuando de otra manera, haciendo esos cambios de otra manera y la vida se nos da desde una significancia diferente. Claro, nosotros estamos aquí justamente para recordar eso, ¿cierto? De que la vida es un milagro encantador, está llena de magia en todas las direcciones que la miremos. Y nosotros somos protagonistas de esa vida, ¿cierto? Porque nosotros, sin saberlo, y la idea es hacerlo consciente, de que somos creadores de nuestra propia realidad. Imagínense ustedes que nos reconocemos como creadores de la realidad que estamos viviendo actualmente. Es decir, yo pedí este cuerpo, yo pedí esta vida que estoy llevando, estoy viviéndome en singular, lo que significa la existencia dentro de todas las posibilidades infinitas del universo. Yo soy una posibilidad de la totalidad y me vivo en mi singularidad para poder entregar al todo lo que en singular puedo recoger de mi experiencia particular. Fernando, con esto que estás diciendo podríamos entrar en el tema de los hijos. Porque bueno, cuando dices decidimos encarnar, no somos muy conscientes de eso. Nosotros decidimos, y sobre todo en esa etapa de ser hijo, que todavía seguimos siendo hijos, ¿cierto? Decidimos tener esta vida, decidimos tener la familia, decidimos en este mundo en que me encuentro, donde hay tanta violencia, donde hay egoísmo, qué cantidades, cómo es que yo estoy aquí y yo no quiero hacer parte de este mundo, y cómo tengo estos padres que no me comprenden, y a qué me han llevado a tener estos padres y qué fue lo que me enseñaron. O sea, empieza uno a juzgar desde sentir, porque cuando tomamos la decisión es porque el hijo también tomó una decisión de tener esa familia, para aprender, para desarrollar sus capacidades, para encontrar el sentido de la existencia. Y bueno, como padres también, ¿cierto? Sí, antes de continuar, pues quería darle la palabra a María Isabel, que creo que tenía algo que decir con relación a lo que estábamos diciendo para que entremos. Sí, porque pues ese es un tema también, pues que veíamos que era un tema que era muy importante encajarlo e integrarlo. Pero quería mencionar como algunos asuntos de lo que tú mencionabas y lo que también Fernanda mencionaba, y es que pues tú mencionabas lo de, digamos, los estados, bueno, y Fernando, de la séptima pues conciencia de evolución o momento evolutivo, que me parece que tú decías, bueno, que las cosas bonitas, simples, que el río, que el árbol, que sentir eso, pero no lo digo como una burla, sino sí, como que sí es muy bello, pero que incluso que me parece que es demasiado trascendente, porque me parece que cuando no se llega allá o no estamos ahí sintiendo eso que es tan simple o tan elemental, pero que es lo que el universo nos regala, es demasiado trascendente, y me parece que las otras dimensiones precisamente están en la queja, están sin aterrizar, no alcanzamos a ver una cantidad de posibilidades que tiene nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Y quería mencionar un ejercicio que nos
digamos, nos pidieron y nos invitaron a que hiciéramos con el cuerpo, y lo hicimos a través de, digamos, como de las auras que tenemos y mirando el arco iris. Entonces, ponerle el color a cada aura del arco iris y mencionar en cada una de ellas, pues, cómo nos veíamos, porque casi siempre hablamos del cuerpo, de este pellejo, de, bueno, mi cuerpo, mi nariz, mi boca, esta piel, pues, cómo la siento, o cómo, no evolucionando, sino, sí evolucionando, pero cambiando y transmutando. Entonces, cuando alcanzamos a mirar cada una de las auras y cada color desde el arco iris, vemos que realmente no nos hemos dado cuenta que tenemos todas esas posibilidades de transmutar, de cambiarlo, de ya mirar el cuerpo de otra manera, para llegar pues realmente como a la trascendencia, a la conciencia real, y no quejarnos, sino realmente encontrar esa felicidad en esas pequeñas cosas, en esas bellezas que nos depara el universo, la galaxia y la Tierra y la madre, y pues la madre Tierra. Entonces, pues quería mencionar eso, pues como para que entremos ya en lo otro, pero podría pues contarles un poco más, pero si quieren, ahorita pues menciono cada una de los colores y que te cuento que estás diciendo algo muy potente, y que si nos vamos por esa vía se apertura otro tema, porque lo que estás diciendo con el arco iris es desde la luz, ¿cierto? Y cómo se conecta con la tierra y cómo nosotros podemos abrir ese portal, porque lo tenemos a disposición. Sería muy rico, pero yo sé que si nos ahondamos ahí nos iríamos para otra cosa, pero es súper potente. O sea, lo que tú dices es muy bonito y conecta mucho a lo que Fernando está diciendo también. Sí, tomémoslo en el sentido porque además hablaste de las 33, entonces lo del número 3, bueno, como todo eso me parece bien interesante ahondarlo, explicitarlo, pues ampliarlo. Muy bien, la conciencia se vive en 5 frecuencias, para decirlo así: la frecuencia geométrica, la frecuencia numérica, la frecuencia sonora, la frecuencia lumínica y la frecuencia informativa. Entonces, aquí lo que hacemos es darle viabilidad a través de la sonoridad, la implementación de la información. Que son 3 los padres del universo, para decirlo así: sonido, luz y forma. Sonido, que le imprime, digamos, la frecuencia a la energía. La luz, que ya es, hemos dicho, información y conciencia a la vez. Y la forma, que ya es la convergencia en geometría sagrada, la convergencia en nuestros 33 chakras de esas formas geométricas que generan la luz. Eso es maravilloso. Bellísimo, porque pues ya ese plexo solar no se queda ahí, sino que se amplía, 33 bordes y cada uno de nuestros chakras. Y cada uno combinando formas singulares de ser y de existir. A ver cómo nosotros combinamos esas 33 manifestaciones de convergencia de la luz, pero que a la vez nos permite vivirlo desde la emocionalidad. La emocionalidad. Entonces, ser humano es, en términos generales, es vivir la emocionalidad desde lo que nos permite esa convergencia de lo que podríamos llamar las derivas múltiples del universo. En otros términos, la humanidad, o las humanidades, porque no es solamente la humanidad terrestre, sino que hay otras humanidades en otras partes de la galaxia y en otras galaxias, ¿cierto? Mitológicamente, para que me lo entiendan en términos de
esto no es comprobable, pero es una verdad útil, ¿cierto? El mito como una verdad útil. Nosotros como humanidad venimos de Andrómeda y llegamos a través del sistema arturiano, ¿cierto? Llegamos a la galaxia a través del sistema arturiano y ahí se desarrollan múltiples humanidades y esas humanidades tienen evoluciones múltiples en la galaxia y nosotros somos una manifestación de esa convergencia de lo que podríamos llamar las 22 razas que constituyen las humanidades actuales que hay en la galaxia. Claro, qué hermosura. Me acabo de... Pues yo siento que esto es cierto porque a mí se me eriza la piel. Sí, no, y me acabo de acordar del un sueño anoche que tuve con un extraterrestre y me decía unas cosas muy lindas, ahorita se los comparto. Entonces, porque también quería preguntarte, pues como además, que también tiene que ver con, como es desde la emocionalidad, cuando uno amanece más feliz y más contento y eufórico que otros días, y otros días más opacada, como con cierta tristeza o cierta obsesión en pensar. Entonces yo pienso que tiene que ver con eso también, Fernando. Sí, tiene mucho que ver con los factores que integramos o intentamos integrar a través del sueño. El sueño, uno de los valores importantes que tiene el dormir es poder mirarnos dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, en integración con otros sistemas. A veces no pasamos de vernos a través del cuerpo. Entonces, la misma emocionalidad que viví durante el día la voy a vivir durante el sueño. Entonces, ahí vienen los sueños freudianos, ¿cierto? El deseo que no realicé en el día voy a realizarlo en el sueño. Y, o también, pues también las pesadillas, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Entonces, estoy denso, vivo el sueño con densidad y creo la realidad de la enfermedad. Una densidad en la familia, entonces tuvimos un tropel ayer en la familia, entonces me voy al sueño, quererlo resolver, como no hallo la manera de resolverlo, entonces despierto con la pesadez, qué pereza pertenecer a esta familia, y luego viene la culpa por el rechazo con la familia y entonces empiezo a ser síntomas en el cuerpo o en el comportamiento. Eso es tremendo porque entonces nos retrotrae a la forma dinámica, cómo asumimos la relación ya intracorporal, donde la emotividad, la emocionalidad es la que marca la pauta. La enfermedad, entonces podríamos decirlo, es la enfermedad corporal, la enfermedad del comportamiento o la enfermedad social es la condensación, oígase bien, la enfermedad como la condensación de los múltiples factores que vienen a converger en la obligación de repetirse el síntoma. Digámoslo de otra manera, la enfermedad social, ¿cierto? Entonces yo voy a repetir la crítica con el otro, la crítica con el semejante. Voy a repetir la crítica con el semejante. Resulta de que yo estoy allí en representación social y en representación de las demás humanidades que viven en crítica permanente. La crítica es una derivación de la vida en dualidad. Critico todo aquello que no va conmigo, que creo que no puedo articular porque mi fuerza moral o mi sentido de interpretación de la vida pues me hace me mueve, pues me distanciar. desarticula. La crítica es una manera de tomar distancia. Volvamos entonces. La crítica como una manifestación social de la enfermedad que vive el colectivo. Yo voy a representar esa crítica contra mí, contra el otro
y tal vez viva de la crítica y la criticonería. Ahora, vamos al cuerpo. Entonces, el cáncer, por ejemplo, es un problema de lo que no integramos, de nuestra parte más arcaica, donde predominan. Cáncer es un cifrado del inconsciente. Cáncer. Ser can. ¿Sí la pillan? Sí. Cáncer. Ser can. Es un cifrado del inconsciente que nos llega por la vía de la distorsión de la reproducción celular. ¿Dónde nos llega la reproducción celular anómala? Nos han dicho siempre que el incesto es cierto, que no podemos combinar los genes con gente muy familiar, muy allegada, porque se distorsiona la reproducción celular. Entonces la reproducción celular anómala del cáncer es un asunto de incesto, incesto inconsciente, imaginario o real. Es decir, hemos sufrido, por ejemplo, el abuso de un familiar y entonces quedamos patinando en la emoción de ese abuso y podemos desarrollar el cáncer. O sencillamente todavía estamos enamorados del papá, de la mamá de la infancia y vamos entonces a derivar una emoción en el cuerpo que nos va a traer una reproducción anómala, distorsionada de lo que son el proceso de evolución celular. ¿Se comprende? Sí, sí, claro. Estamos diciendo, si ustedes me permiten aterrizar antes de continuar, somos hijos del universo. Segundo, somos hijos de la evolución de la luz. Somos hijos de las humanidades que actualmente convergen y que han venido a representarse en la humanidad nuestra. Reitero, estamos integrando 22 razas, ¿cierto? Somos hijos de un tiempo, en el tiempo actual, entonces, que está de moda, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se pone de moda un síntoma? Porque las múltiples problemáticas hacen manifestación a través de lo que nosotros en singular venimos a representar para ese colectivo. Nos ofrecemos en sacrificio a través de la enfermedad para representar las anomalías de aquello que todavía no resolvemos. ¿Sí se comprende? Sí. Entonces los hijos, entrándole ahí ya a lo familiar, somos hijos de un padre y de una madre que traen unos problemas que no han resuelto ellos, y nosotros, al no poder resolverlos como padres, no entendemos qué está pasando, pero nos sentimos responsables de esos hijos. Pero mi hijo, ¿por qué? Mi hijo, ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y resulta que el hijo lo que está haciendo es manifestar algo que todavía no comprendió, porque le viene de una relación culposa con los padres. Yo estaba pensando aquí en muchas cosas de lo que tú estás diciendo y desde la inhibición. Entonces, ¿a qué lo llevo? Lo llevo en el sentir de cuánto inhibimos. Porque cuando un niño nace, pues está libre, y más los hijos en este momento, los niños y los jóvenes que están en este momento, nacen con muchas ideas, con muchas formas diferentes de ver la vida, y nosotros desde los temores, desde lo que nosotros no hemos resuelto, desde la misma atadura, y aquí comprendo cuando Fernando dice, hay que soltar, hay que soltar a la familia, en el sentido de que nos quedamos con las creencias y con los mismos miedos y temores de la familia, y lo que hacemos es reproducir. Entonces, cuando llega esta generación de jóvenes, ellos llegan y nos tocan la fibra de no sentirse, bueno, es que yo veo la vida diferente, pero también entran en esa confusión porque está esa
contraparte de lo que los padres sentimos y desde lo que ellos ven. Y yo me preguntaba acá, desde esa inhibición, ¿cuánto afectamos a que estos hijos también se distorsionen más, se sientan más perdidos? A mí me llega al corazón, o sea, me llega al corazón porque de pronto puedo entrar en una desesperación que tampoco ayuda a que fluyan las cosas de mejor manera, lo digo como madre, ¿cierto? Entrar en esa desesperación y no permitir que fluya desde la manera que ellos sientan, porque también me pego al formato del sistema, de lo que debe ser, desde el deber ser, de una carrera, del deber ser, de la falta de confianza, y la falta de confianza que tengo yo de mí misma y que empiezo a generarle que la falta de confianza de ellos. Entonces me generan una cantidad de cosas ahora que tú hablas, Fernando, y es la invitación es a confiar también, a confiar en el sentir de ellos y comprender que también de una u otra manera, como padres, ellos llevan una información de nosotros que hemos generado desde el inconsciente y que ellos entran a fluctuar entre lo que rechazan y de lo que traen ya como nuevo. No sé si me hago entender. Sí, claro, es clarísimo. Sí, que yo también estaba mirando y pues digamos analizando cómo a través digamos como de un síntoma individual que se vuelve síntoma colectivo o síntoma social, hablando de la familia, me parece que tiene que ver ese síntoma social y ese síntoma colectivo que hay en la actualidad del concepto de, primero pongámoslo como concepto, pero segundo lo miro como una realidad, como una vivencia, y que creo que como la familia ya no es la misma forma de relacionarnos, hay otros tipos de familias, hay otras miradas, las familias están distorsionadas o cambiadas o han cambiado su esquema y su manera de vivir y de comportarse y de relacionarse, pero no lo hacen de una manera consciente, como salidas voluptivas o salidas en conciencia, sino que lo hacen para salir del embrollo, para que su crisis pase a otro núcleo, por decirlo de alguna otra manera, o de esa manera. Entonces me parece que también los niños y las niñas, digamos como en el primer septenio y digamos en esa compañía que yo le hago a Rafaela y que quiero saludarla, para que entre un poquito en sintonía y en contacto con nosotros, Rafa, y invitarte, como te decía ahorita, que salgas un momento de la pantalla y que nos escuches, que me parece importante porque yo sé que te va a ayudar, pero lo digo porque precisamente los niños y las niñas reciben en este momento ese cambio de lo que es la familia cuando ella nace, cuando Rafaela nace, cualquier otro niño nace desde una pareja, un papá y una mamá que lo está acompañando, pero de un momento a otro el papá o la mamá ya no están, o está con el papá o está con la mamá, aparecen unas preguntas y una vivencia diferente y distinta. Que, por ejemplo, recibíamos en la escuela de padres una información de pilas con los niños y las niñas, no dejarles hacer lo que quieran, tener unos cánones diarios para que empiecen a ser autónomos, independientes y diferentes. Entonces tienda su cama, lave su loza, apoye el proceso de compañía de ese papá o de esa mamá. A veces a esa niña o a ese niño se le vuelve una tragedia y se le vuelve un problema. Entonces yo lo quería mencionar porque de todas maneras ese síntoma individual, a veces de llorar o de sentirse o abandonada o de sentir lo que le está pasando pero que no lo sabe explicar, me parece que
es un llamado de atención a los padres y a las madres, pues a las abuelas o a veces a los abuelos que también hacemos esa compañía, de entender que hay que acompañar con unos parámetros, con unos niveles, porque si no, digamos, ese síntoma individual se puede desbordar y no pueden, pues, lo digo pues poniéndolo en el tapete, porque tú decías, bueno, lo de la inhibición no es desinhibir al niño para que llore, sino llore por algo, pues llora y si te duele algo, te caíste, te apoyaste, pero también ese algo lo sabe ese niño o la niña. Exacto. Y lo está expresando por medio del llanto, o lo está expresando por medio de un reclamo, de una rebeldía, o de no quiero ir, o no quiero estar allá. Pues yo voy a contar, Rafa no le gusta que yo la haga quedar mal, pero ella me decía, pero ¿por qué tengo que ir al programa? ¿Por qué tengo que estar allá? Porque es un programa de adultos y de adultas y de personas grandes, pero es que yo estoy acompañando a Rafaela, entonces Rafaela no la podía dejar con otra persona, sino que por eso la invité al programa. Gracias. Fernando, yo quisiera decir algo cortico, y es cómo ver más allá de lo aparente. Sí, es poder comprender un poco más allá, y lo dices de una manera muy contundente, ver más allá de lo aparente. A veces nos dejamos llevar por un asunto que es conductual, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Y no, ustedes me disculparán, pero ¿qué voy a comprender? ¿Qué me están manifestando los hijos en distorsión de lo que yo todavía no comprendí? Creo que el problema es del hijo, pero si estoy preocupada por el hijo, por el nieto, por el tataranieto, por la madre incluso. El síntoma es mío. El síntoma es mío, exacto. Y hasta donde ese hijo se siente comprometido, oígase bien, ese hijo se verá comprometido a darle continuidad a mi preocupación. Esto es bellísimo lo que les voy a decir. Me ocupo del otro para no ocuparme de mí. Claro. Entonces, miren, esas madres ya fueron madres, ahora los hijos, las hijas tienen hijos para ellas. Entonces se convierten en las eternas madres, nunca descansan, no tienen tiempo. Tienen 60 años y entonces tengo que cuidar a mi nieto, tengo que cuidar a mi tataranieto, perdón, a mi bisnieto, perdón. Y entonces la tía que vivió para esa madre empieza a ayudarle a esa mamá, que pobrecita la mamá, entonces resulta siendo la hija que entra a ser parte del síntoma de la madre, es la que entra económicamente a la casa para que la mamá pueda cuidar al nieto que le vino por el lado de la hermana, en este caso, de la hija que hizo pareja con la mamá. Por favor, entonces la pregunta fundamental es: ¿de qué no me estoy ocupando cuando me ocupo del otro? ¿De qué no me estoy ocupando en mi propia evolución personal? Una mamá llegaba muy preocupada a decirme: es que mi hijo lo veo un poco extraviado por el mundo, mi hijo está en la universidad, pero bueno, como muchos jóvenes de 21, 23, 25, están un poco extraviados porque lo que forjamos para ellos fue el campo universitario, ¿cierto? Y avanzar en el proceso de ser alguien en la vida. Y resulta de que ellos están topando con que eso ya no los llena la vida, ya no les nutre la existencia, sienten que están haciendo un papel para otros. Entonces, bueno, le digo a la mamá, ¿qué edad tiene su hijo? Tiene 19 años. 19, 9 y 1, 10. ¿Qué le pasó a usted a los 10 años? Usted se olvidó de ser la niña
para convertirse en una adulta a los 10 años. Y cuando le tocó ser adulta, parece ser que lo hizo muy tempranamente y se olvidó de lo que es jugar y lo que es divertirse en la vida. Ah, sí, yo me dediqué a hacer una vida de lo que mis padres llamaban ser útil para la sociedad. A los 12 años ya estaba trabajando, lavaba ropas, cuidaba a un niño, etc. Y como esa mamá, al llegar a los 24 años, ya tiene el primer hijo, ¿cierto? Tiene el primer hijo y luego empieza a vivir para esos hijos, ¿cierto? Y como a partir de la primera experiencia de ser madre, ella no quiere dejar a su hijo solo, pero lo deja, porque es que está terminando la universidad, porque es que ya su maestría lo estaba llamando a terminar su trabajo de grado, porque su trabajo era de tiempo completo, 8 horas diarias. Ella no quería dejar a su hijo solo, pero lo dejaba solo, lo dejaba en manos de la empleada, en manos de la abuela, ¿cierto? Y entonces volvemos a la perspectiva de, y a usted su mamá la dejó sola. Sí, me decía, haga para allá, no venga para acá. Además porque al año mi mamá quedó en embarazo, perdón, a los 9 meses ya estaba en embarazo del segundo. Del segundo, o sea, el que vino después de mí, a los 15 meses, yo tenía 15 meses porque lo tuvo 6 meses, y entonces ya era la madre canguro que tenía que dedicarse al recién llegado a la casa. Entonces yo prácticamente tuve que crecer. Ser a la izquierda. Exacto, entonces se da cuenta que lo que hizo su mamá con usted, inconscientemente usted lo repitió con el hijo. ¿Qué es lo que le está preocupando ahora a los 19 años de su hijo? Pues que se pierda, que se embolate. O sea, que usted ha vivido perdido. ¿En qué estado perdido usted? Perdida y embolada. ¿En qué se perdió usted? ¿Qué es lo que la ha perdido por el mundo? Pues la verdad, yo he tenido mucha rabia con mi mamá. Y por alguna asociación aparece la palabra venganza. Y se venga de fue la combinación de lenguaje ahí que se escucha ahí tras bambalinas en el inconsciente. En eso nos hacemos expertos en el psicoanálisis, descubrir el cifrado inconsciente. Adivinarlo, descubrir el cifrado inconsciente. Mejor dicho, de pillárselo en el aire. De pillársela, lo que se teje tras bambalinas, y ahí vengo a la respuesta que decías de tu pregunta, y es cómo el ser escuchado o escucharlo nos permite descubrir el cifrado que hay detrás, ¿cierto? Entonces el inconsciente siempre nos va a hablar de manera cifrada y nos habla, ya decíamos, entonces, miren ustedes, a través del sonido, ¿qué estoy generando en la forma de hablar? La forma de combinar las palabras, ¿cierto? Nos llega a través de los números, ¿se acuerdan? 1 más 9, 10. Entonces ahí viene otro cifrado. La geometría, ¿qué me está doliendo? Me duele un pie, ¿cierto? Si le duele un pie, hay una convergencia geométrica de, tal vez sea el caminar, ¿cierto? Si lo que me duele es el tobillo izquierdo, entonces me falta capacidad de discernir. ¿Por qué me falta capacidad de discernir? Porque no aprendí a escuchar. ¿Sí, Fernando, es que sabes que todo lo que dices es como si fuera para mí. Yo digo, porque casualmente todo para mí, yo me fracturé por no saber, sí, yo lo admito, discernir, yo me fracturé el tobillo. O sea, estaba totalmente en una posición
Pero es muy bonito porque lo tomo de una manera, digamos que ahorita en beneficio y en gracia. Qué bonito, sí, porque esto que estamos viviendo aquí, que lo vivamos, lo pongamos en la experiencia clínica, sí, en el día a día, abre luces para los demás. Exacto. Hicimos el recorrido, ahora podemos ofrecerle a los demás una experiencia diferente. Bueno, y casualmente hoy mi hijo, pues yo manifestándole ciertas cosas, mi ansiedad, él me dijo, ya es hora de que te preocupes por ti. Yo ya tengo la edad suficiente para preocuparme por mí. Ah, qué maravilla. Además, es que yo me he demorado mucho para morir. Entonces cuando él me vio la cara me dijo, es que no lo estoy diciendo literalmente. Es que es morir para renacer en otra... Es morir para renacer. Y es mi responsabilidad. Ocúpate de mi hermana. Si te quieres ocupar, ocúpate de mi hermana. Pero yo lo que entiendo de todo esto y con el tema es que me debo ocupar de mí, porque en ese momento la invitación es ocúpate de ti. Y es bonito reconocer, porque pues a mí me dio también tranquilidad, y es la confianza en que debo de tener. Es algo como mágico, y ahorita que Fernando toca todos estos temas, pues a mí me da risa, porque es una risa, pero en agradecer y soltar también, soltar y confiar de que hay que vivir procesos. En algún momento en mi vida, a los 22 años, yo tomé la decisión de irme de mi casa y empezar una vida correcta o no correcta, fue mi decisión. Que he repetido cosas, sí, y me siento en este momento, a la edad que tengo, beneficiada y contenta de estar despertando de otra manera, en otra manera de ver la vida. Entonces, bueno. Muy bello, muy bonito. Quería aclarar, y qué bueno que pongas aquí de manifiesto tu experiencia, porque es justo eso, ¿cierto? Que nos ofrezcamos también como ejemplo para posibilitar de que no es que la tengamos clarísima de entrada, sino que en el proceso de evolución hemos ido recobrando información y hemos ido aprendiendo a crecer desde ahí, para que otros tengan el camino más despejado que lo que nosotros lo pudimos haber vivido por N cantidad de encarnaciones, y dejemos de repetirlo a través de los hijos, o al menos le quitemos la carga a los hijos, las descendencias, para que no tengan que repetir aquello que nosotros obligatoriamente creímos que era la solución, vivir para ellos. De la geometría, introduje la geometría porque entonces, como somos geometría, acuérdense, la geometría sagrada entonces tiene 33 vórtices, nódulos energéticos, para que lo entendamos así. Entiendan, en el mundo de las redes, en el mundo reticulado, hay puntos de convergencia que se llaman nódulos, es donde convergen varias líneas de información. Pero como aquí estamos hablando de geometría sagrada, entonces hablamos de información, hablamos de luz y hablamos de propósitos que la luz de la conciencia ha puesto en cada uno de esos vórtices energéticos. Volvamos entonces por la vía de la geometría. Nos reconocemos como una formación geométrica que organiza y da forma a la experiencia humana. Pero también tendríamos la otra parte, que es la iluminación a través de la información, ¿cierto? Esta información que estamos ofreciendo, ¿cuánta gente hay que lo que necesita es dar una chispita que venga, pero es que usted equivocó el camino? Una información básica aquí hoy es, a ver, ¿dónde fue que equivoqué el camino? Vivir para el otro.
¿cierto? Sí. Entonces esa información nos llega y nos pega de frente. Es que yo también soy importante. Y el lindo lo que dices, Fernando, porque a eso se llama el despertar. Cuando despertamos, cuando nos llega una información que la hemos escuchado, pero que en un momento detona algo diferente en uno. Y es un despertar. Estamos dormidos, despertamos al despuntar de la mañana y entendemos de que hay un sol que nos entra por la endija de la puerta y está iluminando la habitación. Y entonces decimos, ay, mira que yo estaba, esa vez tan maluca. Y entonces puedo quedarme en la pesadez del sueño o recogerme en la luz que entró por la rendija y ahí darme un nuevo respiro de eso que me está llegando como iluminación. O sea, dejar la frecuencia que viví durante el sueño para vivirme el clamor del sol que me habita, ¿cierto? Sí, a eso me refería yo cuando el río, el árbol, que era esa frecuencia donde entramos en una vibración con eso, pero que muchas veces volvemos a meternos en lo denso. Y uno dice, bueno, si nos está regalando este momento, pues vivámoslo, porque nos hace sonreír, nos hace más bellos, nos hace más jóvenes. Eso es hermoso. Porque yo quería pues simplemente contarles el sueño de anoche con el extraterrestre. Fue muy bello y me parece que tiene como dos vertientes para mirarlo y me gustaría que lo habláramos. El extraterrestre, pues yo me di cuenta que era un extraterrestre, me tocaba y pues se me llenó como de luz todo alrededor mío. Y inicialmente me conmoví, pues no, iba a decir me asusté, pero no, me conmoví. ¿Qué pasó? Y lo vi. ¿Y qué te pasa? Pero él fue el que me habló y me dijo, ¿qué te pasa? Que estás tan elevada. Bueno, y desperté. Entonces, pues puede decir muchas cosas a la vez. Yo quisiera como, porque qué rico que estoy tan elevada. Pero puede ser también, pues ya interpretándolo con todas las cosas que me están pasando y que estoy viviendo, puede ser que estoy descuidada de pensar en mí misma, de hacer mis cosas, de ser yo independiente ya a muchas otras cosas. Sí, tiene dos sentidos el estar elevado, pero generalmente decimos una persona elevada que no aterriza, ¿cierto? Sí, y es que no se está viviendo en lo que reclama la existencia de vivir, la densidad, pero para mí, la conexión con la tierra, la conexión con la sexualidad y la conexión con el plexo solar, ¿cierto? Son los tres vórtices de energía que desde el corazón nos ayudan a integrar con lo espiritual. Si no nos vivimos desde la tierra, pues aquí también hay que aclararlo, vinimos a vivir la experiencia desde lo que nos permite la vibración terrestre. Es decir, como seres luminosos, espirituales, bajamos a esta frecuencia para vivirnos en lo que significa el aprendizaje en dualidad. ¿De dónde viene la Tierra? Viene de un campo dual, el campo de Piscis, ¿cierto? De la frecuencia de la era de Piscis, donde todo se vivía bonito, feo, alto, bajito, malo, bueno, blanco, negro, o sea, el mundo era de dos colores. Y ahorita lo estamos aprendiendo a vivir en esa experiencia que nos trajiste ahorita, vivirlo en el arco iris. Y ojalá el arco iris ya no de 7 colores, sino de 13 colores, que son los colores de nuestro ADN, los 13 filamentos del ADN. Si nos podemos recuperar en esa frecuencia, cuando integramos desde el fondo de nuestro propio ser la existencia, entonces brillamos en todos los colores
disponibles. Y eso nos da la posibilidad de entrar a la experiencia diamantina. Fernando, yo quiero invitar a los oyentes porque el sábado y el domingo vamos a tener un retiro. Ajá. Se llama rectificación del ADN, y esto que está diciendo Fernando es el tema principal de ese retiro. Ese retiro es en San Rafael, 21 y 22. Es un retiro donde vamos a tener la toma de yagé con un propósito, donde vamos a rectificar, o sea, a unificar, o como decimos, buscar, dar los trazos a esos 13 filamentos. Vamos a estar con un chamán muy especial que está unido a este propósito. Y si quieren información, pues me pueden escribir al WhatsApp 300-805-5072. Vuelvo a repetir, 300-805-5072, que será un gusto. Sandra Vélez. ¿Qué hacemos en un retiro? Impartimos información sobre lo que es el tema que nos convoca, en este caso la rectificación del ADN. Entonces vamos a estar hablando desde lo que se ha descubierto en el último tiempo, de lo que es realmente la genética, y cómo la recuperación de nuestra genética va del camino de la virtud. O sea, reconocer eso que decíamos ahorita, por ejemplo, el tobillo izquierdo está articulado en tres virtudes fundamentales que convergen en el discernir, o el discerniciar. Cierto, por no decir discernimiento. Y se compone de la escucha, la observación. Escucho, observo para poder adquirir la firmeza. Sí, para tomar una decisión, para actuar de una manera coherente. Para decidir. Entonces, si puedo decidir y tomar decisiones acordes, si ya escuché y ya observé. Si no observé, o creo que desde la observación lo tengo todo, como hace el científico que a través de los experimentos, sin haber escuchado nada, sin haber escuchado el universo, sin haberse escuchado a sí mismo, cree que a través de la combinación de sustancias va a obtener la alquimia, por ejemplo, de la esencia vital. Cualquier cosa de esto estoy diciendo. Si no escuché, observo la realidad, entonces voy a obtener un resultado inacorde con lo que se podría llamar la emoción. Entonces, escuchar, observar para poder decidir. Miren ustedes por dónde va el agua al molino. Solo decido si ya escuché y observé suficientemente. Y ese es uno de los 13 pilares de los cuales vamos a estar hablando en la rectificación de la ADN. Sí, muy bonito. Qué lindo. No sé si ustedes quieran decir algo antes de despedir el programa. No, pues yo decir gracias. Qué programa tan bonito. Yo también. Y pedirle a los oyentes que lo compartan, que expandan esta información también con las personas. Muy lindo, hermoso. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.